Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Debido a las circunstancias que ya todos conocemos, pues vamos a utilizar este formato de video para hacer la prédica del día de hoy. Primero que todo, quiero saludarles, esperando que estén bien a pesar de la situación. Quiero decirles y animarles. Todos sabemos que el Señor está en control de todas las situaciones de nuestras vidas y quiero decirles que nos toca darle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo para todas aquellas personas que hoy están con temor. Así que quiero que empecemos con una pequeña oración, si me lo permiten, para empezar a esta prédica del día de hoy. Señor, gracias te damos en esta mañana, oh Señor, por la bendición que nos das de poder venir a través de estos medios, Señor, para estudiar, para aprender de tu palabra, Señor, para que tú nos instruyas, oh Dios. Toma control de esta enseñanza, Señor, te lo pedimos, para que seas tú siempre, Señor, glorificado en cada una de las acciones, Señor, en cada una de las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Alabado sea tu santo nombre, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. La prédica del día de hoy la titulé Él o yo. Y quiero empezar citando a un muy querido amigo, teólogo, se llama Osías Segura. Y Osías, un día de estos escribió en Facebook algo que me gustó mucho. Puso que la religión, el término religión, viene del latín religiare, que significa eso que nos une, como esos ligamentos que unen el músculo con el hueso. La religión son esas prácticas y creencias que nos unen con Dios y con el prójimo. En las comunidades de fe aprendemos de Dios y del prójimo. Si su religión o si nuestra religión es una religión que no nos enseña a amar al prójimo, esto no es religión, realmente es una ideología. Y me gustó mucho esta introducción porque hoy vamos a analizar una parábola muy linda. El lunes pasado en la iglesia, para los que pudimos ir y los que no, pues los invito a seguir estos estudios bíblicos. Estuvimos hablando sobre el cinturón de la verdad y aprendimos que este cinturón es una pieza clave que une la parte de arriba de la armadura con la parte de abajo de la armadura, como esos ligamentos que comentaba mi amigo, que unen el músculo con el hueso. En este cinturón va colgada la espada. Si un soldado va a la guerra sin la espada, entonces quiere decir que va desarmado. Y no queremos ir a una guerra desarmados. El cinturón de la verdad. ¿Y de cuál verdad estamos hablando? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Y quién es la vida? Entonces, si creemos que la verdad es la palabra de Dios y por lo tanto esta palabra de Dios está impregnada de su aliento, pues debemos ser obedientes a ella. ¿Qué es al final lo que hace la diferencia entre un verdadero cristiano y aquellos a los que se refiere la Biblia cuando dice que buscarán la puerta angosta, pero no la hallarán? Me llamó mucho la atención, no pude estar el domingo, sin embargo, Alfredo me hizo el favor de prestarme el documento de su prédica y me llamó mucho la atención que él ejemplificaba muy bien eh, lo que significa ser
provisorios, lo que significa las 10 vírgenes, de las cuales 5 tuvieron la provisión necesaria para poder esperar el tiempo adecuado al novio. Y las otras 5 no fueron tan previsorias, no fueron tan astutas quizás, o no previnieron que se les podía acabar el aceite, y ya conocemos la historia de que se perdieron el encuentro con el novio. Hoy vamos a aprender sobre una historia y quizás de las más conocidas parábolas de misericordia que se encuentran en la Biblia. Es una parábola que tiene muchos matices, verdades y enseñanzas. Queremos revisar un poco cada uno de sus personajes. Y sí, estamos hablando de la parábola del buen samaritano, que se encuentra registrada en Lucas 10. El capítulo de Lucas 10 empieza con el título Jesús envía a los 72. Cuando Jesús envía a los 72 en parejas de 2 delante de él para que vayan preparándole el camino, les encomienda las cosas que tienen que hacer por su prójimo en los lugares que sean recibidos. Pero cuando les dice que si no los reciben, no se queden en esta ciudad, sino que se sacudan el polvo de sus pies y salgan de esa ciudad. Los hombres, cuando regresan después con Jesús, vienen maravillados de todos aquellos prodigios y sanaciones y todo lo que hicieron, ¿verdad? Diciéndole al Señor que hasta los demonios le temen. Pero aquí hay una parte muy interesante donde les dice el Señor que no se maravillen por eso, sino que más bien estén maravillados de que su nombre está escrito en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Y vemos cómo Jesús nos insta a entender que no es realmente por nosotros ni a pesar de nosotros, sino más bien es el poder del Espíritu, el poder de Él actuando a través de nosotros. Jesús dice que se llena de alegría y alaba al Padre por lo que ha hecho, porque estas personas que Él mandó, a pesar de que no tuvieron el conocimiento médico, quizás psicológico o científico, realizaron maravillas, prodigios y sanaciones. Estos hombres preparaban el camino de Jesús. Jesús llama a sus discípulos y les dice que los profetas de la antigüedad hubieran deseado ver el cumplimiento de esta promesa. Y en ese momento es cuando irrumpe un maestro de la ley y es cuando empieza nuestra parábola. Nuestra parábola entonces se encuentra en Lucas 10, del capítulo 25 al capítulo 37, y la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Porque él quería justificarse. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo.
Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Es un texto maravilloso, me gusta mucho. Y doy gracias al Señor por esta palabra. Hay algunas consideraciones que quiero hacer a lo largo de este texto. Y quiero empezar diciendo sobre este experto de la ley, algunas cosas. Dice el versículo 25 que un experto de la ley. El vocablo que se refiere en griego a experto de la ley es nómicos. Y el vocablo que se refiere a maestro de la ley, como algunos otros textos lo refieren, es el texto gramateus en griego. Cualquiera de los dos, nómicos o gramateus, se refieren a una misma profesión, que es también conocida como un escriba. Los escribas eran aquellas personas que se encargaban no solo de copiar o de escribir los textos bíblicos de aquel momento, sino que también eran aquellos que interpretaban y enseñaban su contenido. O sea, eran personas muy importantes con muchos estudios de la ley mosaica. Este maestro de la ley del relato de Lucas quería poner a prueba al maestro de Galilea, a Jesús. Y la pregunta es, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Acordémonos que en esos momentos los fariseos y los maestros de la ley andaban buscando alguna excusa para condenar a Jesús. Jesús entonces le responde con una pregunta. Y aquí es muy importante porque Jesús, sabiendo que es un maestro de la ley, le dice, ¿qué dice la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? ¿Cómo la interpretas tú? Con esta respuesta, Jesús hace que el maestro sea el que responda y así se libera de cualquier condenación. Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que este maestro de la ley le respondió a Jesús? ¿Acaso le respondió con algún pensamiento humano, filosófico? ¿O acaso le respondió con sus propias palabras? No. Él dijo lo que estaba escrito en la ley y le respondió con Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y añadió Levítico 19:18 en su segunda parte, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. 2 versículos del Antiguo Testamento, reflejando muy bien que conocía su profesión de maestro de la ley. Conocía su teoría, pero el problema radicaba en su puesta en práctica de esta teoría. Estaba el maestro de la ley realmente influenciado con un prejuicio religioso. Podríamos decir entonces que el maestro de la ley lo que tenía era una ideología
Nos acordamos de qué era el término de religión, aquello que nos une. Vamos a ver cómo esta filosofía estaba alterada. Era una verdad bíblica que había sido alterada. Pero hay que ser muy cautos con las verdades bíblicas, porque en Colosenses 2:8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que están de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Jesús presenta la ley como un todo. No se puede guardar una parte de la ley y desobedecer otra parte. El escriba se siente culpable. El maestro de la ley, el abogado, se siente culpable y debe reconocer que no ha hecho conforme a lo que él sabe. Y entonces trata de justificarse, dice el texto. Justificarse ante Dios significa ponerse bien con él o salvarse. Él quería de alguna manera salvarse o justificarse su actitud. Nuevamente lanza otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Esto es interesante porque en el Nuevo Testamento se usa el término de amor ágape. Es el amor que es tanto en una dirección horizontal como en una dirección vertical. Un amor solidario a Dios y al prójimo. Esta pregunta de quién es mi prójimo creaba grandes debates entre los judíos. Para ellos estaba clarísimo que aquel que no era judío, o sea, los gentiles, no pertenecían a esa clase de prójimo. Esos no eran sus prójimos. Y los samaritanos, mucho menos. Los samaritanos eran considerados como herejes. Los samaritanos eran considerados como un sinónimo de casi que de diablo. Eran los enemigos. Sin embargo, estos samaritanos tenían sangre judía. Lo que pasa es que se habían mezclado con los gentiles y estos no los aceptaban. Pero veamos qué interesante cómo este maestro de la ley conocía este texto de Levítico 19:34, que dice, el extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo. O sea, que ellos sabían que el extranjero también era su prójimo. Sin embargo, este maestro de la ley trató de justificarse ante Jesús. Pero Jesús rehúsa entrar en esa polémica, en ese debate, que pareciera que este maestro de la ley lo que quería de alguna manera era delimitar el amor o ponerle fronteras al amor. La forma de traer la verdad en medio de las tinieblas es dejando que la luz de Cristo entre. Es la revelación del amor de Dios, lo que pone en manifiesto el pecado del corazón. Y esto es muy interesante ver cómo Jesús, en medio de aquellas tinieblas, en medio de aquella conversación que generaba mucho debate, trajo la luz a un tema crucial. Jesús empieza el relato diciendo que un hombre venía de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y que cayó en manos de unos ladrones que lo asaltaron. Le quitaron la ropa, y esto es muy interesante. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. El inicio de la parábola se describe con figuras realistas. Se ubica en una zona geográfica real, Jerusalén y Jericó. La distancia entre un punto y otro es de aproximadamente 30 kilómetros. Jerusalén está más o menos a 700 metros sobre el nivel del mar, 700 y un poquito, y Jericó está a 270 metros
bajo el nivel del mar. O sea, había un desnivel aproximado de 1000 metros. Era un valle muy, muy sinuoso, un lugar muy estrecho, donde era propicio para las emboscadas. Un lugar donde era de historias de, de violencia, de sangre. Pero también dice que era un valle profundo y fértil. El Tempe de Judá se le llamaba. Esto es muy interesante porque no era una imagen, no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de lejos eran parte de la multitud que escuchaba a Jesús. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque es interesante saber que esta parábola contada por Jesús no fue una escena imaginaria, ni mucho menos una metáfora o alegoría, sino más bien un suceso reciente conocido, exactamente como fue presentado por Jesús. Esto lo podemos encontrar en el libro que se llama El deseado de todas las naciones, de la escritora Elena G. de White, y hecho por la Asociación Casa Editora Sudamericana en el 2005, en su página 462. Y quiero hacer esta aclaración porque me llamó mucho la atención que Jesús utilizara un hecho conocido para darle una lección a este maestro de la ley. Volvamos con los personajes de la historia. Y entonces tenemos al sacerdote y al levita. Estos hombres pertenecían a un oficio sagrado, profesaban conocer las escrituras y enseñarlas. Debían de tener una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás, a fin de ayudarles y de guiarles al conocimiento del gran amor de Dios para la humanidad. Dios les había instruido a través de la historia, cuando el pueblo de Egipto estuvo en el desierto, a través de la columna de fuego, recibieron lecciones que estaban muy lejos, que distaban mucho de lo que estos sacerdotes y levitas estaban enseñando ahora al pueblo. Era tanto así y tanto el conocimiento que ellos tenían de su prójimo en la ley, que en Éxodo 23, 4 y 5, la extensión de la misericordia va más allá de la humanidad y se extiende a los animales. Y dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Ahora, en este caso no era un animal. Entonces, tanto el sacerdote como el levita debieron haber tenido más misericordia por un hombre caído, sufriente, y que eso también lo sabían, porque estaba escrito en la ley de Moisés. En Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor para con el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, tú debes mostrar tu amor por los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Entonces, estos hombres que pasaron del lado de este doliente, conocían al dedillo esta ley, sabían los mandatos que les tocaban, pero ojo, tenían influencia de filosofías humanas. Una verdad bíblica, un mandato bíblico con una mala interpretación. Estos hombres, y cuando digo estos hombres, estoy hablando del Levítico y el sacerdote. El levita y el sacerdote, perdón. Estoy hablando del levita y el sacerdote. Estos hombres habían sido educados
bajo las costumbres que les impiden ser más allá de conocedores de la ley. Se la sabían, pero toda. Pero no eran practicantes de la misma. Ellos se volvieron egoístas, egocéntricos, se volvieron de ideas clasistas. Y ojo con esto, porque a veces nos volvemos cristianos de ideas clasistas. Cuando ven al hombre herido y al no poder reconocer su nacionalidad, porque recordemos que en aquellos tiempos, de acuerdo a su vestimenta, se podría distinguir si era un judío, si era un samaritano o de otra región. Este hombre le habían robado y le habían quitado sus vestimentas. Podríamos pensar que aquellos que pasaron primero, el sacerdote y el levita, pudieron haber pensado, ¿qué será de nosotros si nos detenemos a auxiliar a este hombre en este lugar tan peligroso? Quizás ese hombre esté ahí tirado y sea una trampa. O quizás sea de Samaria. Y nosotros con los samaritanos no tenemos. Ese no es mi prójimo. Yo, primero yo y después yo. Y si le suena conocido, pues entonces a poner las barbas en remojo. Muy bien, ahora viene otra escena en el versículo 33. Dice en el versículo 33 que es cuando aparece, el samaritano. Un hombre que era considerado el enemigo. No se le podía ni siquiera considerar como un paisano, aunque tenía sangre judía. Pero como estos se habían mezclado con los gentiles, eran considerados herejes, excomulgados, sinónimo casi que de diablo. Una vez a Jesús lo compararon con un samaritano. Y eso lo encontramos en Juan 8, 48 y 49, que dice, ¿no tenemos razón de decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Así era como estos judíos consideraban a los samaritanos. Pues este samaritano, movido a misericordia o compasión, sí se detuvo, sin pensar qué era lo que le podía pasar a él si se detenía en aquel lugar, sin pensar nada más que ayudar, reflejo del amor ágape. Podríamos decir que el samaritano cambió la pregunta que se hicieron tanto el sacerdote como el levita. El sacerdote y el levita dijeron, ¿qué nos pasará? ¿Qué me va a pasar a mí si me detengo a ayudar a este samaritano? Es una suposición. Pero vamos a suponer también que el samaritano cambió la pregunta y dijo, ¿qué le pasará a este hombre que está malherido, que está golpeado, si yo no lo ayudo? En el relato se menciona lo mejor del samaritano que sale primero y es su compasión. Dice que fue movido en compasión. Algo que viene de adentro. Porque el que da cosas externas, da algo externo de sí. Una camisa. Pero él dio su compasión. Él dio sus lágrimas. Entonces dio algo de su propio ser a este hombre que estaba herido. Este hombre no se puso a pensar que si aquel era judío. Tampoco pensó que si fuera el caso contrario, muy probablemente el judío no lo hubiera ayudado. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y lo vemos cuando la mujer samaritana le habla a Jesús en Juan 4:9 y le dice, pero los judíos no usan nada en común con los samaritanos. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre
pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? En este texto podríamos cambiar eso que dice, pero como los judíos no usan nada en común, eso se puede usar una alternativa que es no se llevan bien. Entonces podríamos decir, pero como los judíos no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? No tenían una buena relación por ningún lado. Tampoco este samaritano pensó en su propia seguridad, pero sí hizo 7 cosas por este doliente. Hizo 1, se le acercó. 2, se compadeció. 3, le vendó las heridas. 4, le echó aceite y vino. 5, lo montó en su propio caballo. 6, lo llevó a la posada. Y 7, lo cuidó y le dejó una provisión. Sabemos que el 7 tiene una simbología en la Biblia y esto me gusta mucho porque está relacionado con un periodo pleno, completo y perfecto. Y es que estas acciones, si las vemos, forman un círculo para sanar al doliente. Si usted se brinca alguna de esas 7 acciones, muy probablemente el herido, en ese caso, el que fue asaltado, no se hubiera recuperado de la mejor manera. Sabemos que en la mañana siguiente, ya viendo el samaritano la mejoría de esta persona que había sido asaltada, decidió seguir su camino, no sin antes dejar un depósito de su propio dinero. Era un depósito que era el equivalente a 2 días de trabajo, pero lo suficiente para que una persona estuviera por muchos días en una posada. Como acto final de esta parábola, vemos a Jesús en una lección magistral, poniendo un broche de oro a esta enseñanza y haciendo que el maestro de la ley tuviera que responder a su propia pregunta. Entonces Jesús le dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos del que cayó en manos de los ladrones? Esto obligó al abogado a dar una respuesta muy distinta de la que él hubiera querido dar, condenando no solo con su respuesta a su propia nación, sino que también condenando a él como maestro de la ley, cuando debería haber sido el que da el ejemplo. Y de esta manera tuvo que alabar a una raza que él odiaba. Y lo hace, pero sin ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. No pudo decir las palabras samaritano. No pudo aceptar que aquel samaritano fuera el ejemplo del prójimo ante los perjuicios que él tenía. Jesús le dice por segunda vez, anda entonces tú y haz lo mismo. Y al hacer esto, Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo? Estas palabras de Jesús lo que están obligándolo a él es a tener un compromiso visible, a ejecutar una acción de lo que él ya había aprendido. Jesús lo que le está diciendo es, papá, manos a la obra. Ya tiene la teoría, ahora actúe. Como conclusión, quiero decir que esta historia lo que hace es contestar de una vez y para siempre el gran debate que tenían estos maestros de la ley de quién era su prójimo.
si era otro sacerdote, si era los judíos, si era un anciano. ¿Quién era su prójimo? Definitivamente que el prójimo no es la familia, no es mi círculo cercano de amigos, ni solamente los miembros de mi pequeña o gran iglesia. Tampoco tiene que ver con la raza, color o clase. Nuestro prójimo es todo aquel que está en necesidad, que está pasando por malos momentos, aquel que necesita una palabra de consuelo, aquel que ha sido quebrantado por la vida, aquel que ha sido molido por Satanás. Nuestro prójimo entonces es todo ser humano. La parábola enfatiza la gratitud, la imparcialidad y la naturaleza sin distinción que debemos tener los hijos de Dios para mostrar el amor de Dios a los demás. También, mediante este relato, Jesús nos dio una visión de su propia misión y de sí mismo. El hombre, y en esto me refiero a la humanidad, había sido engañada, molida, arruinada y robada por Satanás. Pero el Salvador vino y se acercó, tuvo compasión, se hizo cargo de nosotros, aun cuando no lo merecíamos, y nos dio refugio, cuidado. Nos dejó completa provisión a sus expensas. Murió para salvarnos y nos dejó su palabra de vida, mandándonos a amarnos como Él nos amó primero. Como dice primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nos mandó a seguir su ejemplo. En Juan 14:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Pero también ustedes deben amarse los unos a los otros. El samaritano fue movido por un corazón bondadoso, demostrando que conocía la ley, pero que no solo la conocía, sino que también era un hacedor. La ponía en práctica. ¿Qué es lo que se espera de los hijos, que los hijos de Dios hagamos? Dejemos de ser oidores. Dejemos de aprendernos, que no está mal, tanto versículo bíblico. Y pídale al Señor que cuando usted se aprenda ese versículo bíblico, porque no estoy diciendo que no hay que aprendérselo. Estoy diciendo que si usted se aprende un versículo bíblico para rezarlo como si fuera un, un amuleto de la buena suerte, pues está mal. Pero cuando la intención es que cuando usted se aprenda este versículo bíblico, le pida revelación al Señor para que lo pueda poner en práctica. Así como este samaritano no le importó, tuvo compasión, tuvo solidaridad, se salió de la mentalidad de rebaño, esa mentalidad que hace que unos sigan a todos, como le pasó al sacerdote y al levita, como le pasó al maestro de la ley queriendo justificarse ante el maestro de maestros. Vaya lección, vaya lección. Dios permita que nosotros como iglesia podamos ser ese instrumento de amor, de compasión, ese instrumento que hace que podamos reflejar y a través de ese reflejo del amor de Dios podamos atraer más y más personas. Esta parábola no está dada para gente que no conoce. Definitivamente esta parábola está dada para gente que conoce. Y si usted y yo conocemos los que hay que hacer, el mandato de Jesús es, anda, entonces, haz tú lo mismo.
anda entonces y haz, Ronald, lo mismo. Anda tú, póngale su nombre, como hemos aprendido, y haz lo mismo. Haz lo mismo. Que los prejuicios, que el qué dirán, no te frene. No te frene. Porque Dios nos preparó para todas esas buenas obras. Dios les bendiga y vamos a terminar con una pequeña oración. Y quiero decirles que Dios tiene el control de esta situación. Y Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de esta tiniebla. Y yo le invito a que siga conectado con nosotros, que siga mientras esto pasa, alimentándose, porque no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos manda. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por este momento, por este domingo que nos regalas, Señor. Te alabamos y bendecimos, oh Dios, porque sabemos en quién hemos confiado. Pero, Señor, también hoy nos llamas a la acción. Un poco complicado. ¿Cómo actuar si estamos encerrados? Tu multiforme gracia nos guiará, Señor, y nos pondrá las herramientas, las cosas que debemos hacer, las palabras que debemos llevar a todas aquellas personas que están en este momento en pesar, en temor, Señor. Gracias porque hoy nos instas a hacer. Hoy nos llamas a reflexión, a ver si todo lo que hemos aprendido de tu palabra lo estamos poniendo en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos, oh Señor, que hoy se han conectado en esta transmisión, Padre. Y bendice, Señor, a tu iglesia que no se cierra, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y esta iglesia, Señor, tiene diferentes dones, tiene diferentes funciones, Señor. Ayúdanos a actuar, ayúdanos a ser mejores cada día, a ser realmente embajadores de tu amor. Bendito sea, Señor. Toma control de aquellas personas que han tenido quebrantos de salud, ya sea por este virus o por cualquier otro quebranto de salud. Oramos por ellos, Señor, para que tu mano sanadora esté sobre ellos siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias infinitas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.